Hola, ¿qué tal a todos? Gracias por sumarse. Ya ahí veo que se están sumando todos, veo caras nuevas y gente que siempre está con nosotros. Eh, Vamos a esperar por ahí un minuto o dos, aún así respetando el resto y el horario para que se vayan sumando. Eh, si querés, Rami, aprovecho para ir presentándome a mí. Yo soy Tomás Young, Investor Advisor en Americas Capital, y hoy vamos a estar charlando con Ramiro Juliá, CEO de Americas Capital, sobre nuestro programa de inversiones de Estados Unidos. Y estamos en 10 y 1 minuto. No sé, Rami, si querés que esperemos un poquito más o ya le demos con el programa Argentina. Programa de Estados Unidos. Programa Estados Unidos, perdón, Ramiro. Bueno, nada, buen día a los amigos que ya conocemos y a los nuevos. Mi nombre es Ramiro Juliá, yo soy CEO de Americas Capital, como decía Tommy, y la idea hoy va a ser compartirles un poco la experiencia nuestra propia de estar desarrollando un portfolio de inversión en Estados Unidos hace ya más de 10 años. Eh, y compartir con ustedes experiencias, cosas que funcionaron, cosas que no, qué cosas prestar atención. Así que nada, estamos esperando que se sumen unos minutitos más. Yo diría, Tommy, que ya podemos ir arrancando, pero ya hay bastantes registrados. Así que Ok. nada, bienvenidos a todos. Estamos acá en el programa para hablar de Estados Unidos y Tommy, te lo dejo en tus Ok, manos. buenísimo, Rami. Bueno, primero un poquito sobre nosotros y sobre el mercado en general. Mm. En tu perspectiva y en tu experiencia que has tenido, ¿qué encontraste a partir de estos 30 años de experiencia en el mercado de real estate que hoy decís, acá este es mi nicho donde me gusta invertir? ¿Qué mercados hoy decís, elegís que funcionan para mí? Mirá, como decía Tommy, estamos hace 30 años eh, muy activos en los últimos 10, 15, invirtiendo en Estados Unidos. Digamos, si querés, el aprendizaje más importante es que Estados Unidos es el mejor mercado para invertir en real estate, Ok, por transparencia, por volumen, por liquidez. La verdad que es un mercado súper, súper dinámico, y seguridad jurídica y transparencia y profesionalismo de la cadena de valor en general es, creo que por lejos, uno de los mercados más eficientes del mundo. Eh, no por eso fácil, es un mercado desafiante porque hay mucha competencia, pero bueno, muy atractivo para el inversor de real estate. Eso como, si querés, general. Estados Unidos eh, viene varios cuerpos adelante en materia de inversión en real estate. Nosotros nos hemos especializado en proyectos de valor agregado, es ok, decir, proyectos donde hay una intervención activa del activo, de la propiedad, para cambiarle el estatus y mejorarlo. Puede ser o un reciclado, donde compramos un activo, lo mejoramos, lo ocupamos y lo vendemos, o desarrollo de cero, donde compramos un terreno y desarrollamos una propiedad, un edificio arriba. La gran particularidad que tiene el mercado de Estados Unidos es que siempre estamos hablando de venta en block, ¿no? ok. Los que son activos comerciales, Son nosotros proyectos grandes, yo ya lo sé, pero bueno, para aclararle a toda a la audiencia, son proyectos más grandes, son proyectos, son si por proyectos ahí como están grandes compuestos. donde uno compra en block todo el Ok, edificio, en conjunto con el resto de los inversores, que requiere coinversión por el tamaño, pero compramos activos completos, los refaccionamos, los mejoramos y después los vendemos. Ese es nosotros hemos invertido en más de 83 proyectos.
hemos tenido 27 desinversiones, es decir, que hemos vendido 27 proyectos, 20 en los últimos 10 años. Y como te decía, enfocados en proyectos de valor agregado. Vamos, cambiamos el estatus del proyecto, lo mejoramos y después lo vendemos. Eh, 75% son reciclados de lo que hemos Ok. hecho, 25% han sido desarrollos. Y es una ¿Eso es combinación. una manera de mitigar riesgos, Rami? Eso es una forma de mitigar riesgos porque el negocio de desarrollo tiene Ok, rie- eh, riesgos implícitos más altos que el reciclado, que claro, son básicamente la compra del terreno, las aprobaciones y el proceso constructivo, ¿no? ok, Obviamente es mucho más intenso un desarrollo en materia de construcción que un reciclado. Y esos claro. son, nada, son etapas de riesgo que uno tiene que ponderar. Pero bueno, al mismo tiempo los desarrollos tienen una tasa de rentabilidad más alta que un reciclado. Pero bueno, en la combinación, nosotros creemos que se obtiene un blend de tasa de retorno, riesgo-retorno bastante atractiva. Dentro de Estados Unidos, nosotros estamos muy enfocados en tres mercados, pero Ujú. digamos, estamos en varios más, pero gran parte de nuestro portfolio está en Florida, en Massachusetts y en Arizona. Después le sigue Texas y estamos, en total nosotros estamos en 50 ciudades, Ok, hablando de Américas a nivel global, no solamente Estados Unidos, sino contando Inglaterra y Brasil y Argentina, donde también invertimos, ¿no? Eh, pero bueno, como particularidad que tiene el mercado de Estados Unidos, también es la velocidad. Tiene una velocidad muy alta, muy rápida. Esto a veces al inversor argentino, al inversor latino, nos da un poco de vértigo, porque los proyectos aparecen y se cierran muy rápido. Son negocios oportunísticos, o sea, nosotros ujú, estamos en ese segmento, ¿no? Buscando generalmente para cerrar, para enviar una oferta se analizan 100 proyectos y con lo cual las ofertas, todas las que enviamos, no siempre son aceptadas, con lo cual el ratio de proyectos que llega a la línea de meta comparado con todo lo que se analizó es muy bajo. ok, Y esto te perfecto. da el índice de que bueno, los proyectos son de calidad institucional. Y quiero agarrarme algo que dijiste antes, ¿no? De la tasa. ¿Qué tasa hoy buscamos sobre nuestro portfolio? Porque también lo que decías, que entre desarrollo y reciclado se compensa un portfolio en temas de tasa. Hoy, ¿qué tasa y qué múltiplo se busca a la hora de elegir un proyecto? Sea Mira, de reciclado o de desarrollo. Mira, nosotros estamos enfocados en tres tipos de proyectos. Proyectos Ok, multifamiliar, que son ujú, residenciales de vivienda, ok, donde vos compras un activo, lo alquilás y después generás un flujo de fondos y lo vendés. Después hacemos industrial y logística, lo ujú, mismo, y hacemos oficina. Se puede hablar de la tasa pasada, ¿no? De la real que hemos tenido en los últimos 20 proyectos que hemos vendido. ok, Y ahora estamos procesando todo lo que fue este año. Eh, pero sin contar este año, en los últimos 20 años, hemos generado en nuestro portfolio, en estas 20 inversiones que hemos vendido, de un total de 27 que hemos vendido, nos da una tasa del 23% anual. perfecto. A La ver, tasa. una tasa alta, en Ujú, este caso está muy influenciada por la época de la pandemia, donde al haber tasas cero del gobierno de Estados Unidos, la liquidez fue tan alta que nos permitió salir de proyectos de muy buena manera. Uno para adelante te diría que las tasas, la expectativa de tasas para adelante debería ser menor por las ok, subtasas que hemos tenido,
y que tenemos todavía altas, si bien ayer se hizo una de las bajas, se bajó la tasa y estamos en ese camino de baja de tasas. eh, Históricamente este tipo de activo, donde hay una intervención activa, o sea, hay un valor agregado que se le agrega al Sí, proyecto, está en el orden del 15-18% de tasa interna de retorno. Nuestro periodo de holding está en 45 meses, de punta a punta. O sea, estamos hablando casi 4 años entre que compramos un activo, lo desarrollamos, ejecutamos el plan de negocios y lo vendemos. Todo esto obviamente dependerá de las condiciones de mercado y de cuándo se entró al activo. Digo por qué, por ejemplo, condiciones de mercado, es porque en el 2022 fue como el pico de valorización de los proyectos y después vinieron las altas tasas que hicieron que la liquidez mermara en el mercado. Hoy no es el mejor momento de salir en proyectos que hemos adquirido en 2022, ¿no? ok, O sea que el plazo de holding, de tenencia del activo, depende un poco también de las condiciones de mercado a la salida, ¿no? Para lograr claro, la plusvalía. Generalmente los proyectos tienen dos fuentes de plusvalía, o sea, dos fuentes de valor. Una es el flujo de fondos constante, que sobre ujú, todo en los reciclados lo vemos, porque son proyectos que están alquilados en un 90-95%, entonces ya están generando un flujo de fondos. Y después la plusvalía se da con la venta, porque mejoramos el activo, mejoramos el flujo de fondos, compramos en un NOI, suponte de 100, vendemos con un NOI de 140, y eso, eh, teniendo en cuenta la tasa de descuento al momento de salida, nos da una pequeña plusvalía a la salida del proyecto. En general son proyectos con un múltiplo. Rami, ¿puedo interrumpo un segundito? NOI te referís a Net Operating Income, para los que no Net saben. operating, perdón, sí, net operating Sí, income, que es básicamente en términos inmobiliarios, es el EBITDA de la propiedad, ok, eh, perfecto. para trasladarlo al mundo más corporativo. Eh, eh, lo que te iba a comentar es que en general el múltiplo, que es en definitiva lo que le interesa mucho al inversor, nosotros miramos mucho la tasa interna de retorno, ¿no? Que tiene el Sí, costo de oportunidad implícito, pero el múltiplo está en el orden de 1,4, 1,5 del momento de entrada a la salida. O sea que si vos pones $100 en un activo de este tipo, deberías estar apuntando a sacar 140, 150 entre lo que es la renta corriente más la valorización. Eh, un aspecto a tener en cuenta importante es el tema de la deuda. En Estados ok, Unidos y en Europa en general, estos proyectos se hacen apalancados con deuda. La deuda está en el orden del 50 al 75% del volumen del proyecto. El resto se hace con capital de riesgo. Eh, Esto es un elemento bastante distinto a cómo hacemos los proyectos acá en Argentina, que se hacen sin básicamente deuda. Y ahí el inversor lo tiene que tener en cuenta, porque la deuda es como un elefante, ¿no? ok, Mientras que el elefante va, mientras que la deuda va y vos tenés flujo para poder pagarla, está buenísima y te ok, genera un apalancamiento positivo. Ahora, si el costo de la deuda se hace más caro que lo que vos estás generando en ingresos y lo que puedes pagar, es un elefante que se te viene en contra, ¿no? Y puede hacer que, que haya una pérdida de equity. Con lo cual, es muy importante para el inversor entender este racional, porque uno piensa
bueno, estoy invirtiendo en real estate y no hay ningún riesgo, solo el riesgo del tiempo, que eso en Claro. general de los casos es así, pero al ser los proyectos tan apalancados, es como te digo que es este elefante que va, ¿no? Nada, uno puede montar un elefante, solamente tiene que tener en cuenta este tipo de riesgos. Y Rami, acá haciendo un poquito de brainstorming. Nosotros siendo acá argentinos y teniendo esta posibilidad de invertir tanto en Estados Unidos como en Argentina, ¿no sería interesante poder también incluir en un portfolio una inversión sin deuda como por ahí sería acá en Argentina para un portfolio? Mira, en general no, porque, ¿No? porque el costo de capital siempre va a ser más alto que el de la deuda, ¿no? O sea, Claro, si tu expectativa de rentabilidad es el 15 y, eh, y básicamente vos te estás financiando al 8 o 7, tenés un apalancamiento positivo que no debes desperdiciar, digamos, ¿no? Para lograr un costo de capital completo más bajo. Eh, y, y después, bueno, nada, el inversor lo que busca en este tipo de inversiones es maximizar. Pero bueno, también el inversor puede optar en proyectos que tengan menor deuda, ¿no? O que de claro. alguna forma, o sea, lo que nosotros buscamos es la máxima valorización, ¿no? Y eso implica una toma de deuda. Sin deuda y solamente con equity, los proyectos por ahí no terminan rindiendo. Por ahí te puede rendir un 4%, 5%, Claro. 6%. Entonces, nada, no es atractivo para el inversor invertir fully equity. Hay, ¿no?, inversores en el mercado que lo hacen, ¿no? Fondos soberanos, endowments, que invierten en ese tipo de activos institucionales. En nuestro caso, y esto está bueno la pregunta porque da el pie para entender la diferencia de lo que hacemos nosotros versus otros tipos de estrategias de inversión. Nuestro objetivo es generar este 15-18% de rentabilidad anual, en algunos casos más, eh, como para maximizar el rendimiento de nuestro capital. Buenísimo, Rami. Y ahora, hacia un poquito hacia el futuro, haciendo un futurismo, ¿qué perspectivas ves sobre esta baja de tasas que tuvimos hoy? Sobre lo que me comentabas, ¿no? Que por ahí hoy no era el momento de salir de proyectos, pero hoy es un momento de entrar en proyectos nuevos. Mira, haciendo un poco de historia, repasemos, ¿no? Sí, En el 2019 veníamos viajando, antes de la pandemia, veníamos viajando a una tasa libre de riesgo, digamos, la tasa del sí. gobierno de la Reserva Federal estaba en el orden del 2% anual. Ujú. Con la pandemia, o sea, veníamos ya viajando a una tasa baja, ¿no? Comparado Sí, en términos históricos. Con la pandemia, esa tasa se fue a cero, sí. ¿no? Durante la pandemia. Con lo cual ahí hubo un proceso de transformación y de muchísima liquidez en el mercado, que es la que hizo que nosotros pudiéramos salir de buenos proyectos con rentabilidades del 25, 30, 40, 100% de rentabilidad anual en algunos casos. Eh, Ahora, después de la pandemia, esa tasa de cero se fue a 5, Claro, como brutal la suba de tasas. Eso hizo que todos los proyectos que se compraron en el 2022, 2021, estuvieran muy afectados por la suba de tasas que tuvimos. Todo el mundo esperaba que iba a ser una recuperación rápida. La realidad es que el proceso de recuperación recién ahora lo estamos viendo con las tasas bajando. Si bien ha bajado un punto, de 5 se fue, de 5,5 que llegó, se fue a 4,5 y ahora está bajando. El proceso ha sido violento. A diferencia de la crisis, yo la crisis más profunda que he visto, salvo esta, fue la del 2008, donde fue también una caída muy fuerte del mercado, pero fue una caída en B, o sea, el mercado cayó
fuerte con las subprime y todo el problema de hipoteca Ujú. que tuvo, pero después recuperó, y recuperó rápido. En el caso de esta crisis que estamos viendo, que estamos viviendo, y que se arranca con la suba de tasas de vuelta de 0 a 5,5, es una L, donde cayó el mercado y quedó chato por mucho tiempo. Esto ha afectado y puesto en jaque varios proyectos y a varios desarrolladores, ¿no? Han desaparecido varios y han tenido varios problemas, varios proyectos. Ahora, lo que nosotros vemos para adelante es que L ya está llegando a su final y empieza a partir de la baja de tasas, a partir de que ya los proyectos que nacen dentro de esta L nacen con otro paradigma, con lo cual, nada, se dio un proceso de transformación muy fuerte. Hoy entendemos que estamos frente a un ciclo positivo, ¿no? Por esto que te digo. Primero, porque uno tiene más información de cómo es el futuro, y segundo, porque el futuro se muestra que va a generar, va a haber más liquidez para este tipo de activos y va a haber más posibilidad de apalancamiento positivo. Es decir, Ok, que los proyectos generen más de lo que cuesta la deuda. ok. Bueno, buenísimo. Rami, ¿qué más nos queda? Charlamos un poco sobre las tasas, sobre nuestros proyectos. Bueno, ya lo comentamos, que nos dedicamos que elegimos multifamiliares de logística industrial y oficinas. Charlamos del track record. Eh, ¿Qué más nos queda? ¿Nos queda algo más por charlar? No, bueno, después, nada, después hay preguntas que nos pueden hacer llegar. También. Ahí el iconito con el signo de preguntas nos escriben y las vamos contestando. Eh, una estrategia nuestra muy marcada es poner pocos huevos en muchas canastas, como siempre lo decimos. Eh, y la realidad es que eso implica, hoy nosotros estamos invertidos en 65 proyectos activos y es lo que nos da, si quieres, la tranquilidad de que, nada, si a un proyecto le va mal o no le va tan bien como esperamos, tener la posibilidad de los otros que recuperan, ¿no? Este es un Claro. proceso lento, porque no es que uno invierte en 65 activos de golpe, tiene que ir construyendo su portfolio, pero nuestra recomendación sería esta, ¿no? O sea, nuestra recomendación porque es como invertimos nosotros y como nos gusta. A nosotros nos gusta invertir primero proyecto por proyecto, no tenemos la estructura de fondo de inversión, sino que somos Ah, una plataforma multiactivo. Esto quiere decir que cada proyecto tiene su vehículo propio y no hay transferencias de riesgo de un proyecto a otro. Cada proyecto tiene su, su balance, su flujo de fondos y no se mezclan los flujos de fondos. Eh, entonces, por un lado tenemos la especialidad y el foco en cada uno de los proyectos, pero después le damos seguridad y mitigamos riesgos vía diversificación, invirtiendo en varios proyectos. Con lo cual, una recomendación que nosotros daríamos en base a lo que nosotros hacemos, en base a nuestra experiencia, hay otros modelos exitosos también de fondo, pero a nosotros nos gusta esto de proyecto por proyecto porque uno tiene trazabilidad de lo que está sucediendo con el activo, dónde va el dinero, cómo fluye el dinero de un lado a otro, lo vemos muy claro en un proyecto, ¿no? La mitigación de riesgo viene por el lado de la diversificación, es decir, poner un poquito en muchos proyectos. buenísimo, Rami. Muy claro. Los invitamos a todos a también poder descargar nuestro track record en nuestro website, americas-capital.com. Ahí van a poder encontrar toda esta información, también en nuestro canal de YouTube. A ver si entró alguna pregunta, Rami. Sí. Sí, un tema que me gustaría por ahí profundizar es el perfil de inversor con el cual nosotros trabajamos y nos sentimos más cómodos, ¿no? O
digamos, estas son inversiones de un ticket mínimo de $50.000. Nuestro promedio está en $120.000 de ticket por proyecto, ¿no? Ahora, por inversor, de vuelta, lo que nosotros buscamos es que el inversor tenga por lo menos la capacidad de diversificar en 4 o 5 proyectos. Con lo cual, siempre buscamos que el primer proyecto que hagamos con un inversor no sea el último y el único, sino de vuelta, que el inversor diversifique lo más posible dentro de un proyecto y dentro de tipos de activos. Nosotros, en nuestro modelo, nuestro formato de plataforma le da al inversor la posibilidad de diversificar, primero por flujo de fondos, reciclado o desarrollo, después por tipo de producto, multifamiliar, oficina flex o industrial logística. Después, por geografía, puedo invertir en Massachusetts, en Nueva York, en New Jersey, en Florida, en Dallas, en Texas, perdón, en Texas, en Arizona. Bueno, acá Rami justo está con un poco de ruido. Nos han llegado preguntas. Rami, si querés te las voy leyendo y vas respondiendo a medida que puedas. Nos preguntan por qué del 65 proyectos solo han salido unos 30. ¿Querés que...? Sí, te Salimos esperamos, Rami. tenemos 83 proyectos que hemos hecho, 27 hemos vendido, 20 en los últimos 10 años. Y básicamente es porque nosotros vamos comprando y vendiendo activos. Y como les comenté, hay un plazo promedio, en general, de 4 años, 45 meses, para ser exactos, entre el momento que compramos y vendimos. Y en los últimos 10 años hemos adquirido mucho portfolio, con Ok. lo cual eso es la razón de por qué hay Estamos en periodo de estabilización también de esos activos, que por eso todavía no salimos. de esos activos, y después porque los últimos 2 años se han como acumulado varios Ok. proyectos por la falta de mercado, ¿no? O sea, los proyectos que por ahí tenían una duración de 4 años se fueron a 5 o a 6. Genial. Otra consulta Igual todo eso es está en el detalle de nuestro track record. fenomenal, Rami. Otra consulta que nos hacen es ¿qué estructura jurídica utilizan para el inversor? ¿O cómo Bien. estamos, cómo está armado? Bueno, hacemos vehículos de propósito específico. Ok, O sea, cada proyecto es un vehículo en sí. Usamos el Limited Partnership. ok, perfecto. Y en estos casos el Limited Partnership es el inversor. ¿Y el General Manager del proyecto quién es? El General Partner es un desarrollador especializado en cada uno de los mercados. Perfecto, perfecto, perfecto. Clarísimo, Rami. Bueno, a ver si no nos queda ninguna otra pregunta. Creo que estamos en tiempo y nos corre el taladro. No, ya hemos respondido todo. Les agradecemos a todos por venir. De vuelta, los invitamos a escribirnos a nosotros o a entrar en nuestro website, descargar el track record y conocer todas nuestras inversiones. ¿Algo más que quieras agregar, Rami? No, estamos en tiempo y media. Perdón por el taladro, pero gracias. Y después nos escriben cada uno en forma individual y felices de contestar preguntas puntuales. Genial. Bueno, damos por finalizado y muchas gracias a todos.